Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con hacer una construcción que parezca tridimensional. Digo que parezca porque la vamos a hacer sobre el papel, no solo utilizando un punto de fuga como lo hicimos la clase anterior, sino en este caso vamos a utilizar dos puntos de fuga, ¿vale? Dos puntos de fuga. Entonces vamos a hacer un ejercicio de vista frontal. ¿Eso qué quiere decir? Que el espectador estaría parado aquí al frente y entonces lo que vería es la esquina del edificio y ve hacia la derecha y también puede ver hacia la izquierda. Es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de líneas paralelas, son dos líneas que no se cortan, que están una parada al frente de la otra, pero que no se cortan. Pueden ser verticales o pueden ser horizontales, ¿cierto? Cuando yo hablo de líneas perpendiculares o líneas oblicuas, me voy a referir en este caso, puedo utilizar las dos palabras para referirme a lo mismo. ¿Por qué? Porque estas son líneas perpendiculares, ¿cierto? Es decir, que se cortan o que se unen. Lo que diferencia a las líneas perpendiculares de las oblicuas es que las líneas perpendiculares, al cortarse, forman ángulos iguales en todos los lados. Las líneas oblicuas no importa que el ángulo que esté formando al cortarse, ¿vale? Y realmente aquí no nos va a importar tanto el ángulo que se forme al cortarse en esas líneas, sino que salgan de un determinado punto, sino que todas vayan a un determinado punto. Entonces, las líneas oblicuas o perpendiculares son las que me van a dar la orientación de ese edificio y las líneas paralelas son las que me van a dar la construcción de las bases o las paredes de ese edificio. ¿Listo? Empezamos. ¿Qué necesitamos? Un lápiz, una regla, una escuadra. A mí me gustan estas escuadras que tiene un ángulo de 90 grados porque yo la puedo deslizar, yo la puedo parar aquí, justo en el borde de la hoja, y yo la puedo ir deslizando de derecha a izquierda, izquierda a derecha, y siempre me van a construir líneas paralelas, ¿ok? Recuerden entonces, las reglas, las escuadras deben estar limpias, el lápiz debe tener buena punta, la hoja debe estar limpiecita, y lo primero que yo voy a hacer es mi línea de horizonte, ¿vale? Entonces, para hacer esa línea de horizonte yo voy a trazar una línea justo por la mitad de la hoja. ¿Ok? Listo. Recuerden que estas líneas son suaves, ya después reteñimos con el micropunta y vamos entonces borrando y limpiando lo que no necesitamos. Entonces dijimos que el ejercicio que vamos a construir el día de hoy es una vista frontal central. ¿Eso qué quiere decir? Que la esquina de mi edificio me va a quedar en el centro. Entonces yo voy a partir de ahí, que este va a ser la esquina, y yo voy a estar aquí parada mirando en esa esquina para los dos lados, ¿vale? Entonces yo voy ahora a ubicar esos dos puntos de fuga o puntos lejanos a los cuales yo puedo ver desde esta esquina. Yo lo voy a ubicar bien acá
porque quiero hacer una construcción pues que me llegue hasta el fondo. ¿Qué hago entonces? Ya tengo ubicado de dónde a dónde va a ir mi construcción, entonces empiezo a construir mis líneas perpendiculares o líneas oblicuas. ¿Desde dónde? Desde este punto de fuga. Recuerden que esas líneas son las que me van a definir las puertas, las paredes, las ventanas, los andenes, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer muchas, puede ser que algunas las utilice, puede ser que otras no. Es importantísimo que siempre salga del mismo punto. Vi en algunos ejercicios que hicieron la semana anterior con un solo punto de fuga, que se les perdió este punto. No se nos puede perder ese punto. Todos debemos partir y todo debe llegar a ese punto. Ya hice entonces las de un punto de fuga, voy a irme hasta el otro punto de fuga. Entonces fíjense que yo estoy llegando más o menos hasta el punto de la línea central. Eso no quiere decir que yo no las pueda proyectar. Algunas necesitaré proyectarlas hasta este plano, dependiendo de qué, pues dependiendo de lo que yo quiera hacer, ¿cierto? Si yo me voy al campo de la geometría, entonces yo puedo decir que aquí yo tengo un plano cartesiano, ¿cierto? Donde aquí tengo el eje X y yo tengo aquí el eje Y. Entonces yo puedo trabajar en la parte superior derecha, parte inferior derecha, parte superior izquierda, parte inferior izquierda, ¿cierto? Entonces eso ya depende de cómo cada uno de ustedes lo conciba. Y fíjense entonces que ahí yo poco a poco le voy dando forma a mi construcción, ¿cierto? Aquí ya empiezo yo a buscar qué es lo que yo quiero construir en ese edificio. Pongo entonces mi regla, mi escuadra aquí en esta parte porque ya voy a empezar a construir lo que van a ser mis puertas, mis ventanas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, voy a decir que por aquí voy a construir una ventana. Yo no me salgo de acá, de esta línea de abajo, no me salgo de acá porque entonces me van a quedar chuecas, me va a quedar diferente. Es importante siempre deslizarla y que siempre esté ahí. Listo, entonces ya tengo, esa va a ser mi ventana. Ahora voy a construir cerca de la ventana, voy a construir una puerta. Ustedes para el ejercicio de esta semana van a tener libertad de hacer ese diseño que quieran. Lo importante es, uno, que quede súper bien construido, que quede limpio, que tenga buena punta el lápiz, que no se vea una cosa allí que no le pusieron ganas, que esas líneas queden supremamente rectas, bien hechas, ¿vale? Entonces mira, yo quiero acá tener una puerta y yo quiero acá tener una puerta un poco más alta que esta. Entonces, ¿qué debo hacer con esta para hacer esa línea? Yo no la puedo hacer recta, no. Yo debo llevar desde este punto hasta ¿dónde? Hasta mi punto de fuga. Yo debo prolongarla para saber cuál es la diagonal que se me crea ahí. Mira, entonces yo la debo llevar hasta allá. Listo, estas van a ser entonces por ese costado de mi edificio. Y ahora voy a venir a trabajar rápidamente este costado, el costado izquierdo de mi edificio. Entonces voy a hacer acá una pequeña modificación, que vi que me queda un poquito chueco por acá. Y vuelvo entonces, voy a ir a construir por aquí también una ventana en mi edificio. Recuerden que ustedes van a crear, esta vez ya no van a hacer lo que yo estoy haciendo, sino van a hacer
muy creativos, se van a inventar esa construcción. Es importantísimo entonces que siempre vayan al mismo punto y que estas líneas que construyen las paredes, las puertas, sean líneas paralelas. Es decir, que están siempre una al pie de la otra, pero no se cortan, siempre rectas, una al pie de la otra. ¿Listo? Voy a decir en este ejercicio que mi edificio va a llegar hasta aquí, donde tengo yo mi línea. Aquí. Sí, es decir que esta me sobra. Eso quiere decir que esta se cortaría acá. Esta la voy a retener un poco porque esa va a ser la parte de arriba de mi edificio. Viene hasta acá mi edificio. Fíjense entonces que ahí ya le vamos dando forma poco a poco a lo que es nuestro edificio. Luego entonces de resaltar algunas líneas que son importantes. En este caso yo aquí voy a construir una reja, es como una azotea, como una especie de balcón que va a tener mi construcción. Entonces acá sí yo medí un poco, pues porque quiero que esa reja me quede bien derechita, ¿cierto? Fíjense entonces que mi regla no es tan larga para llegar hasta el punto en el que yo quiero llegar. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a tener en cuenta como punto de referencia esta línea que yo sé que es la línea recta porque fue la primera línea que yo dibujé, ¿cierto? Entonces si yo la ubico ahí y si yo desplazo la regla, la escuadra por esa línea, sé que me van a quedar líneas rectas, ¿vale? Entonces yo ya medí acá y me voy a ir dibujando mi regla. Siempre debo tenerla aquí. Despacio, concentrados. Recuerden no alejarse de la línea porque si nos perdemos de la línea que tenemos de base, pues nos va a quedar chueca ya la construcción, se nos va a caer, vamos a fracasar pues como arquitectos. Bien. Reviso mi línea, que no se me esté yendo por allá para otro lado. Deben ser paralelas, estas deben ser paralelas. Listo. Y dibujo la del centro. Ok, y ahora vámonos al otro costado. Yo la corro un poquitico para hacerla doble, ¿cierto? Que mi reja no quede una línea, sino que se vea que es un barrote con peso, ¿no? Con fuerza. No pierdo de vista abajo, no la pierdo de vista, que siempre esté derechita. ¿Sí? Aquí la voy a hacer más larguita porque quiero tener como una especie de mirador ahí. No pierdo de vista
mi reglita en la parte de abajo, mi escuadra. Por eso es chévere hacerla con una escuadra de estas, porque si lo hago solo con regla me toca medir obligatoriamente, me toca medir entre uno y el otro, toca medir abajo pues para que quede derecho, ¿no? Porque yo no voy a hacer un edificio, no voy a vender un diseño de un edificio que se me vaya a caer, jamás. Listo, hasta ahí llegó mi mirador. Entonces aquí ya vuelve a la reja pequeña. Tengan cuidado acá en la línea para que todas me queden paralelas. Y como les dije, acá medí para que la distancia entre una reja y otra reja pues sea lo más cercana a la real. Entonces mira cómo me quedó. Entonces acá voy a resaltar esta línea, que esa va a ser la parte de abajo de mi mirador. Listo. Aquí voy a construir, aquí construí como una especie de muro un poco inacabado. Entonces me devuelvo acá a mi línea porque quiero que mi muro sea un poquito más gruesito. Sí. Listo. Y aquí entonces aquí vamos a ver qué sale, qué diseño. Ahí podríamos tener como una especie de segundo piso, ¿cierto? Como si hubiese acá un balcón y allí al fondo hubiese un segundo piso, pero quizás este espacio está muy pequeño, pero yo tengo aquí área para yo poder construir mis otros dos puntos de fuga. Como son largos, entonces utilizo la regla. Recuerden, siempre deben salir del mismo punto que salieron los otros. Y que se corten en esa línea que yo ya sé que es la esquina de mi construcción. Listo. Esta la voy a dejar ahí porque puede ser que me sirva para la construcción de una ventana o algo así. Entonces vuelvo y me paro acá. Y vamos a construir. Vamos a decir que no es tan ancho como el de abajo y que además tiene una ventana. Entonces esta pared no puede llegar hasta acá, tendría que llegar hasta acá, ¿cierto? Como poniéndole la lógica del arquitecto, del constructor. Y entonces atrás de esa pues estará mi ventanal, ¿verdad? Se va a hacer un ventanal que yo voy a construir, que va a llegar hasta por aquí. Y ese ventanal entonces no llega hasta el borde de la pared, sino llega un poquito más. Listo. Y ese va a ser mi ventanal, es decir que esta lineecita me sobra. Tengan cuidado a la hora de borrar. Listo. Entonces cada uno de ustedes le va dando como sus toques a su construcción. Recuerden que al finalizar deben entonces, utilizando el micropunta, pasamos solo las líneas que forman mi construcción, ¿vale?